¿Qué tal? Buenas tardes, colegas. Qué gusto verles. Qué bueno que ya estamos. A ver, somos 8 colegas, ok, están entrando. Qué bueno. Perfecto, perfecto. Ok, ok. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Entonces, a ver, estamos viendo ahorita. Ok, están llegando los colegas. Qué bueno, 4, 8, ok, 10. Muy bien. Algunos colegas van a tomarlo asincrónico porque tienen ahorita alguna situación de trabajo, pero bueno, a ver, entonces uno más, necesitamos uno más para completar, uno más. Mientras voy a bajar la carpeta, la corregimos porque faltaba una lista, bueno, faltaban más ejercicios, así que ya tenemos ya suficientes. Día 3 voy a bajarla para tenerla aquí, perfecto, día 3 y bajarlo, perfecto. La lista de ejercicios de hoy, ejercicios sugeridos, aquí están. Muy bien. Subir. Día 3. Perfecto. Ok, están llegando los colegas. Filadelfo, qué bueno que ya está aquí. También Iván, qué bueno. Qué bueno. Ok, sí, ya casi estamos la mitad de todos. Somos más de la mitad. Y bueno. Perfecto. Perfecto. Ok. 12, 24, 8, 10. Un minuto. Ok. Listo, vamos a empezar, colegas. Vamos a empezar. Qué bueno que ya estamos todos. Y hoy vamos a seguir revisando la parte de prueba T para comparar una población, una muestra con un valor de referencia. Ayer vimos un ejercicio nada más para introducir el tema. Hoy nos dedicaremos a ver toda esta parte. Vamos a revisar también algunas situaciones de normalidad, que eso va a ser en cada momento, va a ser siempre, y sobre todo llegar ya a dominar la parte de conocer las principales características de los datos, de la información, que es lo que necesitamos. Bien, entonces voy a compartir la pantalla y vamos a revisar algunos de los ejercicios que nos sugieren ahí el material. A ver, ok, ya estamos ahí. Bueno. Déjenme igual estar acá en esta pantalla. Déjenme estar acá en la pantalla. Déjenme estar acá. Ok. Ok, listo. Ya estoy aquí. Bueno, y silencio esta parte. Ok. Muy bien, entonces, estamos en esa parte, colegas. Es una población que tenemos que comparar respecto a un valor de referencia. Esto es importante en el sentido de que podemos hacer algún tipo de estudio de mecanismo en el cual corroboremos si nuestros datos, si nuestras mediciones están de acuerdo o están acorde con un valor que tengamos que marque una especie de umbral, una especie de cota o algún valor que represente alguna situación hasta, digamos, de salud o de ambiente como este problema que estamos viendo. Fíjense, vamos a revisar ese problemita que aparece ahí.
Y ahí vamos entrando poco a poco. Ahí lo ven. Fíjense, este habla de un isótopo. El radio 226 es un elemento radioactivo que ocurre de forma natural. 200, es un isótopo que de manera natural se encuentra en la Tierra. En fechas recientes se investigaron los niveles elevados de radio de este mismo isótopo en un condado de Florida. Entonces los datos se muestran en esa base de datos PM8 y que son precisamente niveles de radio medidos en picocuries sobre litro para 26 especímenes de suelos recolectados en el sur del condado en ese condado de Florida. Entonces la Agencia de Protección Ambiental, fíjense, esto es interesante porque precisamente aquí se observa ya la referencia. Fíjense, este es el valor que se tiene como nivel máximo, como exposición máxima en una zona con fines de vamos a decir, de protección ambiental. Si se rebasa esa cantidad, quiere decir que entonces la zona está en algún riesgo, tiene algún riesgo de contaminación, o hay alguna agente que está provocando que esos niveles naturales del isótopo sean más grandes de lo permitido. Entonces vamos a ver ese primer ejercicio. Es una serie de lecturas que se tomaron alrededor de una cierta región, de una cierta zona. Son 26 muestras, 26 especímenes que se tomaron, y la idea es ver si están acorde a ese valor que marca la Agencia de Protección Ambiental como el umbral máximo al cual se puede considerar todavía sin riesgo para la salud. Entonces, esta es la referencia. Es la base de datos PM8. Vamos a buscarlos. PM8 aquí en mi base de datos, PM8, aquí está, PM8. Lo abro así directamente y vamos a revisar qué tiene. Vamos a ver qué tiene. Muy bien, ahí está. Entonces tenemos esos niveles que son las muestras que se tomaron y de alguna manera tenemos que ver qué pasa respecto a las 4 unidades, que es el nivel máximo permitido para considerarlo todavía dentro del rango sin problemas de contaminación o de salud. Entonces, acuérdense, colegas, lo primero es explorar la información para que sepamos con qué datos estamos trabajando. Incluso desde aquí poder ya advertir algún tipo de recomendación, algún tipo de conclusión que pueda ayudar a resolver algún problema asociado con esta situación. Entonces tenemos un contaminante, es un isótopo, se hizo un muestreo, se tomaron especímenes para medir la cantidad de este isótopo y ahí están las 26 lecturas. Muy bien, explorar. Vamos entonces a conocer un poco respecto a estos datos. Los pongo aquí en lista de dependientes. Voy a la parte de estadísticos para decirle que quiero valores atípicos y percentiles. Y quiero también gráficos. Quiero los gráficos y sobre todo la prueba de normalidad, que es la que nos va a dar pauta para hacer un juicio sobre la calidad de nuestra información, la calidad de los datos. Muy bien, entonces empezamos con eso. Igual ya sabemos, ya hemos estado revisando esta parte, que lo primero es conocer la captura, los registros, que se mantengan en una calidad suficiente para que podamos proceder a aplicar todas las pruebas que conocemos dentro de la distribución normal. Recuerden, colegas, que dentro de toda la gama de métodos estadísticos que hay, que son muchísimos métodos, pruebas, mecanismos para analizar datos, el más típico, el más utilizado, son todos los métodos basados en la distribución normal. Y esos son los ANOVA, la regresión, visión de experimentos, prueba de medias, prueba T. Eso es, digamos, nuestro insumo. Obviamente veríamos más adelante otro tipo de metodología, que son los métodos estadísticos no normales o para distribuciones no normal. Y otro también que se utiliza, que es muy recurrido, también el de métodos no paramétricos. Esperemos ver al final un poquito de eso para que podamos también conocer un poco de los métodos no paramétricos, que es cuando ya la normalidad no puede ser probada, no podemos tener y
y no tenemos suficientes datos para tener una referencia adecuada para alguna transformación, entonces recurrimos a los métodos no paramétricos. Pero bueno, vamos a avanzar con eso y esta parte la dejamos para el final para ver algunos métodos alternativos. Entonces son 26 datos, 26 regiones, 26 puntos, 26 lugares en donde se tomaron muestras de suelo y se llevaron registros para analizarlo. Entonces ustedes observan, la información está suficientemente bien colectada, registrada, y si ustedes observan acá, empezamos ya a notar algunas características importantes. Fíjense, la media de estas concentraciones de ese isótopo, en promedio tenemos 2.41 picocurie sobre litro, PCI sobre L. Y miren la mediana se escapa, colegas, miren, se escapa un poco, 1.55. Ya desde ahí, como hemos venido observando, ya desde ahí puede haber problemas, colegas, ya de ahí puede motivar a que la información puede tener algún tipo de situación especial. Pues vamos a analizarla. Igual ya podemos establecer un intervalo de confianza al 95% de esta muestra, de esta información, de esta zona, a través del ejercicio que hicimos, en qué intervalo se encuentran esos rangos o ese nivel promedio de contaminante o de concentración de contaminante. Entonces 1.5 y 3.25, valores un poquito lejanos, pero bueno, vamos a avanzar para ir observando. Ok, seguimos. Los percentiles, fíjense, en los percentiles podemos ver, colegas, también ahí los que ya conocemos. El 5% de todas esas, de toda la muestra que observamos, está alrededor de 0.26 picocuries. El 10% tiene 0.53 como medida máxima. El 25% casi es un picocurie. El 50% de toda la muestra, de todo lo que observamos, tiene como un valor máximo de 1.5, y así nos vamos hasta el final. Entonces son los valores. Aquí hay una cosa interesante, colegas, miren, los valores son abismales, desde 0.26 hasta 7.7, y acuérdense que tenemos una medida de 4.04 como nivel máximo permitido o nivel tolerado, ¿no? Para garantizar que no hay ningún problema de salud o de riesgo ambiental. Bien, vamos a ver los valores extremos, vean ustedes. En los valores extremos, obviamente tenemos cantidades grandes. Miren, cantidades grandes. Los máximos, ¿sabes? Están arriba de, 8.24, 6.87, 5.92. Cantidades grandes, colegas, miren, valores grandes. Y en los valores más pequeños, valores muy, muy insignificantes, por así decirlo, de 0.17, 0.43. Entonces ya aquí se refleja, colegas, miren, con esto, ya aquí se refleja que hay problemas, porque si estamos hablando de un límite permisible de como máximo de 4 unidades para ese isótopo, entonces ya aquí se advierte que hay problemas en algunas zonas. Y seguramente veríamos con más precisión en dónde están ubicadas esas zonas que se muestrearon. Veríamos, por ejemplo, el expediente o la bitácora o la base de datos completa para ver quién es el caso número 11, en qué región fue, en qué georreferencia, si tenemos un mapeo, y ya ubicamos la zona. Y ahí están los valores más grandes. Ahora, ¿qué pasa con la normalidad, colegas? ¿Ya vieron ustedes? Es más, aquí lo voy a escribir, Aquí voy a escribir para que recordemos todo lo que tiene que ver con la prueba. Aquí viene la prueba de normalidad. Recuerden, los datos de la muestra son normales. Esa es mi hipótesis. Y no olvidemos nuestra regla de rechazo o nuestra regla de proceder, que es que se rechaza esta hipótesis, se rechaza H si el p-valor es menor que 0.05. Acuérdense, este p-valor está sujeto a un valor de referencia que nos determina qué tanto podríamos cerrar en un juicio, o error tipo 2, o lo que podríamos llamar falsos positivos. Entonces el máximo que se permite es el 5%. Entonces tenemos esa información. Ahora, ya dentro de la prueba de normalidad, colegas, recuerden que fíjense, aquí hay algo interesante, son 26 lecturas, 26 mediciones. Si ustedes observan, podríamos usar Kolmogorov o también podríamos usar Shapiro.
Yo puedo tomar sin problemas el criterio de Kolmogorov en virtud de que los datos son más de 25, cercanos a 30, y puedo considerar que puedo aplicar una prueba Kolmogorov-Smith. Shapiro también pudiera ser, pero acuérdense que Shapiro-Wilk es para datos ya demasiado pequeños, para muestras pequeñas, por ejemplo, nada más tener 8 registros, 5 registros, 12 registros, que veremos unos ejemplos más adelante. Problemas típicos que se encuentran, por ejemplo, en medicina, en salud pública, en donde para una condición particular de un estrato muy específico, no tenemos tantos pacientes. Por ejemplo, pacientes diabéticos de edad avanzada, con características homogéneas en cuanto a su, digamos, a su aspecto fisiológico o clínico. Finalmente, cuando yo hago esa estratificación, se reduce a un grupito muy pequeño. Y entonces tendría nada más 10, 12, 15, serían poquitos. Entonces, ahí estaríamos usando de manera efectiva la prueba Shapiro-Wilk. Aquí son 26, entonces podemos usar la prueba KS. Entonces lo voy a escribir. A ver, como se tienen, lo que quede grabado también en las clases, como se tienen 26 registros, en la muestra observada, se utilizará una prueba KS, como los ¿no? para probar la normalidad. Ok. Yo voy escribiendo abajo. En este caso, la prueba KS arroja un valor, un p-valor igual, y aquí es, fíjense, no lo vemos, pero nos metemos dentro de esta cajita, doble clic y observamos. Es 004 10 milésimas. Es 46 100 milésimas. Claro, un valor muy pequeñito. Entonces tendríamos así, tendríamos 0, son 4 ceros y 46. Claro. Y esto ya vimos que es menor de 0.05. Por lo tanto, los datos, o más bien la muestra, por lo tanto, se rechaza la hipótesis de normalidad. Y aquí ya valió porque no vamos a poder proceder. La hipótesis de normalidad. Se rechaza la hipótesis y se concluye que los datos no cumplen con la normalidad. Entonces ahí hay broncas. Pero bueno, no importa, vamos a observar los datos, vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver qué está pasando. Este es un primer repaso para seguir manejando lo que es las pruebas de normalidad. Entonces, seguimos avanzando y vean ustedes cuál es la situación. Wow, esa es la situación, colegas. ¿Se acuerdan que les decían esto de la parte asimétrica, de que se concentra en una zona más de valores más pequeños? Noten ustedes que el grupo grande de datos, las frecuencias más observadas, están en valores alrededor de 2 picocuries. Y luego aparecen algunos valores arriba de 5 y cercanos a 8. Entonces, ya desde aquí nosotros vemos que el fenómeno o lo que es el isótopo tiene una tendencia o tiene un comportamiento asimétrico en la forma como lo estamos encontrando. También fíjense, colegas, si nos ponemos a especular, uno de los compañeros en otro diplomado comentaba que pudiera ser que se están revolviendo aquí el muestreo, que el muestreo no se hizo de manera estratificada. Y en realidad tenemos 3 tipos de zonas que estamos observando. A lo mejor una zona es una zona, digamos, natural o como de reserva o como una especie de zona rural. Otra puede ser con actividad como cultivos o con actividad de producción agrícola, agropecuaria. Y a lo mejor una tercera tiene que ver con ciudades o centros ya urbanos en donde hay una manifestación más grande de
de los niveles en virtud de los desechos, de la contaminación, de los procesos que de alguna manera acarrean en el ambiente o en el agua algunos contaminantes como este isótopo. Y eso se puede especular en función de cómo está el histograma. Vean ustedes, colegas, tenemos una pequeña zona con valores entre 0 y 2, muy definida. Tenemos otra alrededor de 4, entre 4 y 6 también definida, y una después de 8. Entonces, en algún momento un colega nos decía que pudiera ser una situación de que son 3 tipos de zonas que no fueron bien estratificadas o clasificadas y se revolvieron los datos. Entonces aquí hay que tener siempre ese cuidado, colegas, de tratar de observar siempre, de observar que el muestreo que se vaya a hacer sea en una zona homogénea, en una zona que tenga las mismas características y que pueda diferenciarse de otras. Y no es que esté mal, sino que simplemente no se delimitó bien cuáles son las muestras que se tomaron en la zona rural, en la zona agropecuaria y en la zona urbana, por así decirlo. Doctor. Cada uno de los 3 debiera hacer un ejercicio aparte. Sí, adelante. En el primer clase comentamos que también podría observarse estas situaciones así que no se llegan con la media, pero buscándolo intencionalmente, o sea, cuáles son las zonas que están más elevadas. Entonces sería, por ejemplo, un aspecto descriptivo nada más. Exacto. Sí, un carácter descriptivo para saber cuáles son las zonas más afectadas o que están arriba de los niveles, ¿no? Exactamente. Gracias. De hecho, fíjese, doctora, qué bien que lo comenta la doctora Clara, porque ayer precisamente el maestro Wilber comentaba el hecho de que no significa que no se pueda hacer más, sino que el estudio toma ya otra vertiente y se aprovecha ya el esfuerzo, el experimento, los datos, para entonces hablar, digamos, de manera descriptiva, de manera puntual, de qué está pasando con ese fenómeno. Y entonces abandonamos un poquito la idea que tiene que ver con la prueba propiamente, sino que nos concentramos ya en describir las zonas que tienen valores importantes para indagar, para hacer algún tipo de estudio más a detalle. Y bien, como les decía ahorita, ya nos vamos a la parte descriptiva y entonces empezamos a describir, empezamos a mostrar los hallazgos, pero describiendo la información que encontramos. Y de hecho eso es lo que continúa. Por ejemplo, yo desde aquí ya, mi estudio ya se vuelve más descriptivo, colegas, que de hecho es un valor grande, un esfuerzo grande ya, ir a las zonas, muestrear y tomar todas las muestras de los especímenes y hacer el estudio en laboratorio y controlar todos los aspectos. Entonces ya vamos aquí a la parte descriptiva. Lo voy a escribir aquí porque también para aprovechar el comentario de la doctora Clara. Fíjense, aunque los datos no muestran la normalidad necesaria para una prueba formal, student. Digo, eso no lo van a escribir en el artículo, esto nada más para que ustedes vean cómo se procede. Podemos avanzar en la descripción del fenómeno a nivel de valores puntuales. Y ahí vamos entonces. Y esto derivaría, por ejemplo, en los siguientes hallazgos. Por ejemplo, fíjense, vean, colegas, ahí alrededor de 8, fíjense. Se encontraron lecturas que duplican el valor permitido por la EPA, por la Agencia de Protección Ambiental, por la EPA. Y acá, acuérdense que acá lo veíamos en los valores extremos, que son los casos 11, 13, 19, 16. Voy a poner 11, 13, 19 y 16. Voy a poner así. Por la EPA. Voy a poner así, como son las localidades
las localidades, vamos a poner indicadas, ¿no? Localidades de los especímenes 11, 13, 19 y 16. Ok, en particular, esto representa un grave problema. De salud pública. Se imaginan esos niveles, el doble de lo que se permite, de salud pública y de riesgo ambiental. Bueno, vamos a seguir. Otro hallazgo que puedo mencionar aquí, el 2, en lo que estoy viendo. Es necesario, déjame aquí, es necesario, déjenme ver, creo que algunos colegas están en la puerta y no pueden entrar, déjenme ver. Sí, estamos todos ya. Ok. Es necesario revisar el tipo de zona o de marcación geográfica que vamos a decir, es necesario revisar el tipo de zona de marcación geográfica que muestran los registros colectados. Ya que se observan hasta 3 grupos bien definidos en sus valores. Estos son, lo voy a escribir aquí, fíjense, el grupo, lo voy a poner con número, grupo 1, con medidas entre 0 y 2 picocuries, entre 0 y 2 PSI sobre L. Voy a poner el otro que es el grupo 2, un grupo que está alrededor, colegas, miren, grupo 2 sería como entre 3 y 6, que ahí también hacen como un efecto de, como si fuera una normal, ahí más chiquita, entre 3 y 6 picocuries, igual, unidades. Y por último, los valores más altos. Y por último, los valores más peligrosos. Ok, entonces, eso derivaría, por ejemplo, es más, en el punto 3, fíjense, en el punto 3, es interesante. Fíjense, es necesario, vamos a poner de otra manera, se recomienda un nuevo muestreo, en las zonas de vamos a poner de mayor exposición a este isótopo. Las zonas, precisamente las que rebasan, fíjense, precisamente las que rebasan los 4.0 picocuries sobre L, que son las medidas permitidas, que rebasan la norma permitida, y entonces ya aquí se diseñaría un nuevo muestreo, un experimento, pero ya sobre las zonas donde están los valores altos, esos que están después de 4 unidades. ¿Qué está pasando? Entonces, por ejemplo, decía otro de los colegas que es importante que este tipo de ejercicio vaya acompañado, por ejemplo, con un mapa donde se puedan localizar vamos a decir, los puntos donde se muestrea, porque de esa manera podemos delimitar ya en una especie de Google Map en donde se están tomando las muestras. Y ya yo puedo, ahorita en una primera instancia, poder, digamos, liberar la zona que es alguna reserva natural, alguna zona rural, alguna zona de poca exposición en la actividad humana, y esa, digamos, ya podemos ver con estos datos que no tiene problema porque está debajo del valor permitido. Sin embargo, el muestreo que continuaría se haría ya sobre las zonas habitacionales, industriales, urbanas, en donde se observan ya valores arriba de 4 unidades.
Y fíjense, colegas, ya todo el ejercicio se aprovecha a un nivel ya de caracterización de lo que es propiamente estas medidas que se tomaron. Ya digamos, estamos hablando de los umbrales de 4 unidades, pero en un sentido descriptivo, en virtud de lo que representan estas cantidades. Fíjense qué interesante, ayer también lo decía el doctor Durbel. O sea, cómo en algún momento la misma apreciación descriptiva, los mismos gráficos o la misma apreciación visual es suficiente para emitir juicios o para hacer algún tipo de recomendación o darle continuidad a un proyecto que tenga la siguiente etapa, que tenga la siguiente, fase, en donde ya estamos siendo más precisos con la zona de relevancia, con la zona importante. Muy bien. Vemos más abajo, vamos a ver qué está pasando abajo. Doctor. Adelante, sí, adelante. Yo creo que en este caso particular sería también interesante utilizar esa información, como usted justo comentó, para caracterizar ambientalmente, físicamente y geográficamente dónde se dio ese caso, porque nosotros, por ejemplo, en el laboratorio, utilizando sistemas de información geográfico, ubicaríamos zonas semejantes y podría hacerse el muestreo para ver si en esas zonas se presentan estas mismas situaciones, ¿no? Exactamente, doctora. Y en efecto, fíjense, por eso les comentaba que el acompañamiento, colegas, el acompañamiento, por ejemplo, ahora con la tecnología de los mapas, incluso, ahorita que dice la doctora Lilia, también es interesante revisar en la literatura o en los reportes por ejemplo, de la Agencia de Protección Ambiental, aquí sería Semarnat, o sería, no sé, Zagarpa, no sé quién, y ver si entre los informes hay algún registro o hay algún mapa, un atlas de riesgos, y empezar a hacer, digamos, alguna especie de match, digamos, de vinculación entre zonas que han mantenido, digamos, niveles bajos, medios, altos, y de ahí nutrir todo nuestro trabajo. Y obviamente partir ya a otra fase o recomendar, o nosotros mismos, si estamos en un proyecto más grande, ahora sí indagar en la zona que de pronto estamos viendo con alta presencia de este isótopo. Creo que otro colega quería comentar algo también. Muy bien. Entonces, precisamente ahora ya aquí con los colegas que hacen un poco de informática, de cómputo, de Big Data, ellos seguramente sabrán cómo ya uno puede pintar un mapa y a través del tiempo poder observar cómo van cambiando sus valores por años, por semanas, por meses, y uno ya podría ver en qué manera aumenta o disminuye la cantidad de un cierto contaminante. De hecho, tuve un cliente de ahí de biología que estaba haciendo un estudio a través de varios años que tenía que ver con deforestación, y entonces él veía las imágenes y iba como midiendo áreas y diciendo todo el tiempo el porcentaje de la zona verde, digamos, de una cierta región ha ido disminuyendo, por ejemplo, a una velocidad de 10, 20, 15% digamos, en reducción por año. Eso, digamos, lo veía a través de un mapa como una especie de GIS, Sistema de Información Geográfica, que le permitía ver estas cantidades. Entonces igual nosotros aquí hacemos este estudio, pintamos nuestro mapa y entonces lo vamos siguiendo año con año, o si tenemos, digamos, la oportunidad de nutrirnos de lo que hacen los demás colegas, que también vayan abonando a esa plataforma. Y eso sería ideal, fíjense. A veces nosotros tenemos mucha información y una riqueza enorme, pero como no compartimos o como estamos muy lejos de poder tener una plataforma muy bien elaborada, no podemos contribuir. Como lo que hace Google, ¿no? Google Maps lo que hace es que de lo que va todo el mundo compartiendo, va poniendo fotografías de todas las zonas cuando uno ve una imagen. Yo puedo meterme a ver, por ejemplo, un río, y si alguien por ahí se tomó una foto y la subió, o si alguien por ahí hizo algún estudio y tomó fotos de varias áreas, van a aparecer en el momento en que yo me acerco a esa zona. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces fíjense cómo, lo que quiero remarcar aquí es cómo nuestro estudio, que aparentemente adolece de lo principal, que es la normalidad, se convierte en un referente, colegas, para avanzar en algo más definido, que es zonas ya de alto riesgo que tengo que revisar para ver qué tipo de, digamos, de
de oportunidad o qué tipo de acción pudiera yo ejercer para controlar algún problema que tenga que ver con salud pública o riesgo ambiental. Muy bien, sigo avanzando. Vamos a ver nada más abajo unos dibujos. Voy a ver unos dibujos. ¿Se acuerdan que les decía esta parte de que de cómo normalizarlo si fuera nuestro interés? Miren, colegas, aquí pudiéramos utilizar una ya está, no está Silvia. Vean ustedes aquí cómo podemos también pudiéramos utilizar alguna transformación logarítmica como la de ayer, una log, en virtud de la forma que tienen estas probabilidades. Pudiéramos usar log. De hecho, como el ejemplo que vimos ayer, sí, pero igual como bien comentábamos, bueno, también aquí se aprecia que, y es un contaminante, seguramente se puede transformar, pero antes que nada empezar a delimitar estas zonas, delimitar por qué unas tienen unos valores tan altos en contaminación, otros permanecen alrededor del valor permitido, y una zona aparentemente protegida o natural que no tiene ninguna presencia importante. Entonces ahí es muy valioso poder determinar el tipo de acción. Muy bien. Y aquí la sugerencia es que pudiéramos hacer una transformación, pero ya con lo que ahorita estuvimos trabajando y estuvimos revisando, ya con eso tenemos, colegas. Con esto me alcanza hasta para poder sacar una tesis de grado, un artículo, en donde mi investigación toma un interés más vamos a decir, de caracterización de las zonas que estoy estudiando. Y eso yo creo que lo que aquí los colegas que publican sobre este tipo de investigación entenderán que como es algo muy propio, es nuevo, es un referente para la zona, para la región, no necesitan meterle más cosas más que la descripción de todo lo que van encontrando. Y de hecho, esas publicaciones son muy importantes porque no es tanto la relevancia matemática o estadística a nivel de pruebas, sino lo que se está encontrando, lo que se está observando. Y eso se rankea muy bien a nivel de riesgo ambiental, a nivel de protección ambiental, alguna política que tenga que ver con alguna acción para reforzar alguna medida que ayude pues a recuperar esa zona que se está contaminando. Muy bien. Avanzamos y vamos a ver, miren, claro, ahí están algunos de los problemas que estábamos platicando ayer, y es un valor atípico que observamos, es el número, el valor de 11. Si yo lo remuevo, pudiera observar si encuentro cierta normalidad, pero fíjense, si yo quito esos valores que son arriba de 8, habla de un valor en particular arriba de 8, de todas maneras es muy poco lo que yo haría, porque si remuevo este valor de acá en el histograma, de todas maneras el efecto sesgado o el efecto asimétrico se sigue manifestando. Entonces, no había tanto problema. No se podía hacer tanto, pues. Y como decía también la doctora Yorda ayer, pues observen ustedes que aquí está chimuelo el histograma, hay un hueco, significa que esta clase de datos o esta clase de este conjunto, obviamente es diferente a los demás. Entonces, pero bueno, eso si quisiéramos avanzar en la normalidad de algún tipo de cosas, pero ya con lo que acabamos de observar, ya nosotros tenemos para escribir, tenemos para reportar, para comparar con algún estudio que se ha hecho en la misma zona, para revisar las normas que están, digamos, publicando año con año las agencias de protección ambiental o los organismos que tienen que ver con evitar agentes contaminantes, y ya haríamos un buen derivado de investigación. Claro que esto va a avanzar en seguir, digamos, observando en la zona de alto riesgo. Muy bien. Doctor. Adelante. Y también podría dar pie a realizar investigación clínica en las zonas donde se observa mayor concentración de picocuris. Sí. Excelente, maestra, sí es cierto. Esta es la parte nada más que estamos observando a nivel de las cantidades que se están observando en ese muestreo. Pero sí es cierto, ahora hay que ver en la parte de salud pública, en la parte clínica, por ejemplo, ver qué estudios se están haciendo en esa zona. Yo me imagino, por ejemplo, por este caso que es Florida, ver qué hay en la literatura de salud pública en Florida, en el condado de Dade. Empiezo a buscar en la red, busco y veo si en lo reciente o cercano al momento que yo hice este estudio, hay algún problema que se está observando con alguna presencia, digamos, de una enfermedad en la piel, producto del agua, del aire. Fíjense qué interesante. Y ahí amarro ya
mis hallazgos. Claro. Por eso lo interdisciplinario, colegas, no es así nada más suerte que todas las áreas converjan, sino que es necesario. Por ejemplo, aquí estarían los ingenieros químicos, la gente que hace ecología, protección ambiental, y al mismo tiempo colaborando con la gente de salud pública, con la gente que hace estudios clínicos, enfermedades que tengan que ver con contaminantes, y entonces empezar a armar un proyecto integral en donde ya se tenga todos los aspectos en torno a ese agente que es un isótopo radioactivo. Interesante. Les insistí en eso de la película de Erin Brockovich con Julia Roberts. Bueno, ustedes ni han nacido, son unos chamaquitos. Pero esa película fue interesante porque habló precisamente de contaminantes en una zona que estaba provocando muerte en algunos niños por leucemia precisamente. Una empresa que tiraba metales pesados, se iban al manto freático, el agua la tomaban las plantas de agua potable de tratamiento, bombeaban hacia toda la ciudad, hacia todos los pueblos, y ahí tenían esos problemas. Pero como no había un estudio ni una demanda, no se observaba qué estaba pasando realmente a nivel de contaminación. Y en esa película, el grupo de abogados ahí, una firma de abogados muy austera, muy pequeñita, hacen todo una odisea para poder demostrar que ese contaminante es lo que está provocando la muerte de los niños. Muy bien. De hecho, en Tabasco hubo algo interesante cuando se usó fumigación aérea con disecantes o desecantes. No sé cómo se diría. Esto fue en Teapa, en las plataneras. Hubo un aumento de leucemias en los niños que vivían ahí mismo en las plataneras. Sí. De hecho Creo que pasaban y fumigaban las plataneras, y esa fumigación obviamente era creo que venía más concentrada, no sé cuál fue la problemática, y hubo un aumento de leucemias en esa población. Exactamente, todo eso finalmente caía a la tierra, toda esa fumigación, y con la lluvia pues iba al manto freático, y la gente de los pozos o de las mismas plantas de tratamiento que usan pozos profundos, pues sacan el agua y empiezan a bombear. Entonces, o de los mismos ríos que empiezan a tomar el agua y a hacerla con algún mecanismo de tratamiento para potabilizarla, pero precisamente hay algunos metales pesados que ahora sí que se escapan a esos filtros de ese tratamiento y finalmente llega a la gente, digamos, al organismo. Eso fue, de hecho, hay también antecedente interesante con el DDT, ¿no? Cuando se utilizaba hace como un siglo o hace como unos 50 años, que también provocaba problemas de enfermedades tipo cancerígenas, pues. Pero bueno, ya sería, digamos, toda esta vertiente se estudiaría, se analizaría y veríamos si ese isótopo tiene que ver con alguna enfermedad en esa región. Y como bien decía la doctora Jordi y la doctora Clara, empezar a observar si hay antecedentes, si hay estudios que puedan, digamos, demostrar que esos niveles son muy peligrosos o esos niveles están provocando ese problema de aumento en algún tipo de enfermedad en particular. Entonces vean, colegas, cómo al final todo empieza a tener una sinergia a nivel de conocimiento, porque vamos enlazando, vamos tratando de conectar distintas áreas. Muy bien. Vamos a avanzar, entonces aquí queda, ya no podemos hacer nada, tendríamos que usar quizá una transformación, a lo mejor una transformación logarítmica ayudaría, no sé, a lo mejor removiendo ese valor que está ahí, pero no sé. Es más, lo voy a hacer, ya que estamos aquí, lo voy a hacer. Ya ayer vimos ese ejemplo, lo voy a hacer. Vamos a ver si transformando, colegas, nada más para ver si jala. Aquí voy a generar una nueva variable, le voy a llamar una log. Es una variable log radio, lo voy a poner log rad, es un isótopo, log rad 226, ok. Y ya le voy a decir que es un logaritmo. Empiezo a buscar aquí las funciones, empiezo a buscar entre ellas, son aritméticas, empiezo a buscar entre todas aquí cuáles son las que hay y encuentro el logaritmo natural, que es la que me interesa. Le doy doble clic y ya me dice aquí que está esperando que yo le dé la variable que voy a transformar. Y entonces es esta, y ya con la flechita lo mando para allá. Y ya le digo aceptar y me va a generar la nueva variable. A ver, lo hago de nuevo.
Acuérdense, colega, yo voy a generar una nueva variable, voy a hacer una transformación. Quiero ver si con la log transformación puedo encontrar aquí algo que me ayude a avanzar en la prueba. De todas maneras, acuérdense, ya yo tengo aquí una publicación, un artículo, una tesis, ya yo tengo aquí para que un chamaco se la rife investigando todo lo que tenga que ver con el radio 226. Y lo pongo a que revise lo que ha habido en los antecedentes, que revise un poco de los casos clínicos o de alguna enfermedad en particular que esté relacionada con ese isótopo, y ahí lo pongo, y con estos mismos datitos, fíjense, poquitos, no encontramos normalidad, son muy austeros, pero si yo logro darle el entorno de una buena investigación, pongo por ejemplo el manual que se usó, el equipo con el que colectamos, digamos, las muestras, el trabajo de campo, cómo se hizo el muestreo, en el laboratorio qué procedimiento utilizamos, el equipo está certificado, se utilizaron buenas prácticas de la no sé qué cosa. Bueno, yo ya tengo ahí para titular algún chamaco o para ganarme unos puntos con un artículo, digamos, importante que tiene que ver con la caracterización de una zona respecto a un isótopo que puede causar enfermedades. Muy bien, entonces voy a generar una nueva variable, la voy a generar aquí, le digo analizar, calcular variables, y ya nada más le digo cómo se va a llamar. La nueva se va a llamar log radio 226. Y es así se va a llamar, y acá le digo que es un logaritmo, es una transformación logarítmica, la busco en las funciones aritméticas, aquí lo empiezo a buscar y encuentro el logaritmo, le doy doble clic, y aquí me dice que si a cuál le voy a extraer el logaritmo. Bueno, esta de acá, la única pues. Y ya le digo aceptar. Y miren, colegas, ahí aparece, aquí me aparece un mensaje donde lo hizo. Es como un pseudocódigo ahí para nuestros colegas programadores. Es un pseudocódigo. Y acá ya puedo observar en la base de datos que se generó. Miren, ahí están todos los, a ver si se ve, sí se ve. Ahí están todos los datos log transformados. Que eso me puede ayudar, pues me puede ayudar. Creo que aquí, bueno, miren, bueno, colegas que tienen broncas con la red, no se preocupen, doctoras, maestras, compañeras, no se preocupen. Grabamos la clase o se conectan como vayan pudiendo. Fíjense, el maestro Gabriel también, que conoce esta región de la región platanera y todo lo de Teapa, habla también sobre teflón. El teflón también tiene por ahí unos problemas, contaminan agua, animales, ambiente. Claro. Fíjense, qué interesante. Aquí, digamos, todo el trabajo sería entre rafólogos, geólogos, químicos, ecólogos, no sé, un equipo interdisciplinario para tomar las muestras, analizarlas en laboratorio y ver de qué manera está impactando en la salud pública o en la salud animal, porque luego ese es otro problema. Al humano no le hace nada, pero resulta que en los tejidos del ganado, de los borregos, de las gallinas o de los peces, ahí se anidan estos metales pesados y al final nos vienen a fregar a nosotros. Muy bien, entonces ya tenemos esos datos. Ok, los tenemos ahí, muy bien. Vamos a ver si estos jalan, colegas, vamos a verlo. Fíjense qué bonito que este ejercicio se está prestando. Quito esto de la variable original y voy a ver la de logarítmica, a ver si cumple con la normalidad. Vamos a ver, debo continuar y aceptar. A ver, aquí está ya, son igual 26. Posiblemente de algo interesante. Miren, punto 53 y punto 43 la mediana y la media. Puede ser, pero yo me voy a la prueba. ¡Claro! Miren, colegas, ¿ya vieron? Bueno, de una vez dan el histograma. Claro. Además, aquí la voy a escribir. Con los datos. Claro, es una distribución log normal. Y es un contaminante. Con los datos los transformados se puede observar una normalidad suficiente, vamos a decirlo así, para garantizar las pruebas analíticas, estadísticas, en las siguientes fases, en las siguientes etapas del análisis.
y ya lo vemos aquí, el p-valor, a ver, con un p-valor, fíjense, con un p-valor igual a 200, a 0.200, ahorita sí se escribiría en un artículo, se asevera que los datos transformados sí cumplen con la normalidad. Perfecto, perfecto. Ahora sí, vamos a avanzar, colegas. Pero miren, pero ahora no vamos a comparar con 4. A ver, más lo voy a escribir. En este sentido, vamos a poner, sí cumple con la normalidad. Ahora, es más, aquí voy a escribir. Aquí sigo escribiendo. Ahora, para hacer la prueba de comparación de medias, la prueba de comparación de medias con el valor de referencia de 4.0 picocurri, que es lo que dice la EPA, de la Agencia de Protección Ambiental, se debe también transformar ese valor, colegas. Se debe también log transformar este valor. Entonces, ahora vamos a comparar no con 4. De tal modo, aquí lo voy a poner, de tal modo que la nueva comparación estaría en base al valor, y sería el logaritmo, al valor logaritmo natural o ln de 4.0. ¿Y eso cuánto es? Déjenme lo calculo acá. Logaritmo natural de 4.0. Aquí en mi calculadora 4 y logaritmo natural 1.38, 1.386. 1.386. Claro. 1.386. Muy bien. Entonces vamos a compararlo con él, con este valor. Entonces miren, miren qué bonito, quedó normalizado. Ahí hay está chimuelo, pero ya dijo que es normal y es normal, no importa cómo se vean los gráficos. Y miren, los datos más o menos se orientaron bien en toda la recta. Hay un valor ahí que se pierde. Claro, hay como un valor pequeño que estira, que es alrededor de 2, pero bueno, no importa, ya dijo normal y normal. Entonces vamos a hacer la prueba de medias, colegas, pero ya con esa nueva variable log transformada. Acuérdense, la ruta es esta, la que veíamos ayer. Observen bien. La ruta es analizar, comparar medias, prueba T para una muestra. Esa es la ruta. Le damos a aceptar y es sencilla, colegas. Aquí ponemos la variable que nos interesa contrastar. Ahora lo vamos a hacer con la log radio, la log transformación, pero ya no será con 4, sino será con el logaritmo de 4. Y el logaritmo de 4 es 1.386. Entonces voy a comparar con ella. Perfecto. Y le digo aceptar. Y ya, miren, rápido me lo va a hacer. Ahí está abajo. Noten ustedes aquí, miren, aquí tengo la media de los datos transformados. Aquí está. Y aquí tengo mi prueba T. Es más, voy a poner aquí la hipótesis para que quede grabado en el video. Acuérdense, la prueba, a ver, voy a poner así, la comparación de la media de estas lecturas, del isótopo, en el condado de Bay, se realiza mediante la siguiente hipótesis. La siguiente hipótesis. Y es esta, miren. Ante la siguiente, aquí le pongo H. Sería H, 2 puntos, y entonces ahora es que fíjense, lo puedo poner así. ¿Cómo lo pongo? Ok. Pongo que el logaritmo natural de la media es igual al logaritmo natural de 4.0.
Ya con los valores que estoy manejando, yo diría entonces que vamos a decir así, los datos log transformados, es igual a 1.386. Esa es mi hipótesis. Y no olviden la regla de rechazo, colegas, no olviden. Se rechaza H si el P valor que yo encuentre es menor que 0.05. 0.05. Esa es mi regla de rechazo. Muy bien, ya lo encontré. Ahora, ¿qué valor tengo ahí, colegas? ¿Qué valor tengo? Está abajo. Vean aquí, ahí están ya los datos. Vean, ahí ya están los resultados. Acuérdense, aquí tiene que estar un P valor. ¿Dónde está mi P valor? ¿Dónde está? Aquí donde dice significancia. Y aquí nosotros vemos, fíjense, un P valor pequeñísimo. Un valor muy pequeño. Entonces voy a escribir aquí. Voy a escribir con lo que acabo de observar. De la prueba T de Student, de la prueba T, se tiene un P valor igual a, ¿cuánto dijimos? A ver, era una cantidad muy pequeñita. Entro ahí y le di 52 100 milésimos. Entonces 0.4052. Ahí está. Y eso es menor que 0.5. Entonces se rechaza la hipótesis. La hipótesis de H, de que es igual. Y se concluye, por lo tanto, vamos a decir, se asegura que la media de estos datos es distinta, no es igual, es distinta de 1.36. Es decir, estadísticamente, la media de los datos log transformados no es igual a 1.386. Pero entonces, ok, como decíamos ayer, pero entonces, ¿cómo es? Más aquí abajo. Pero ¿será igual? ¿Será mayor, menor o cómo? Bueno, vamos a ver la media muestral. Ya dije que es diferente, que no es igual a 1.386. Bueno, pero ¿qué es? ¿Mayor o menor? Bueno, ahorita lo veo. Respuesta. De la muestra observada, se tiene que la media es igual, y lo pongo, allá está arriba, dice estadístico por una muestra. La media es 500, es 53.59. Sí, es 0.5359. Es decir, en promedio, los datos son menores al valor de referencia, al valor de la norma, que en este caso es 1.386. Pero bueno, tengo que regresar a la variable original. Ahora regresemos a la variable original. ¿Qué es lo que voy a definir entonces? Hoy la voy a la variable original. Bueno, voy a regresar entonces a la variable original. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Regreso otra vez con los... A ver, voy a escribirlo así.
Se tiene entonces, a ver, ok, eso es la variable original. Bueno, finalmente con los datos originales se puede decir que esta muestra, fíjense, observa un valor promedio menor a los 4.0 picocurie sobre litro que establece la norma de la EPA. Pero fíjense que hay una cosa, colegas, fíjense cómo aparentemente dice como que no hay problema, pues que se está cumpliendo con la norma, que estamos debajo del valor del umbral. ¿Por qué? Porque encontramos una prueba estadística donde tenemos valores, digamos, menores a la cantidad que estábamos viendo como referencia. Claro, esto de manera global, pero ¿qué está pasando realmente? Fíjense, por eso también a veces la transformación puede esconder algunas cosas importantes. Se normalizó, matemáticamente cumplió, se hizo un buen ejercicio a nivel de comparación de una muestra con un valor. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es lo que estamos observando. La realidad es que tenemos unas zonas muy contaminadas. Voy acá arriba, ¿dónde quedó? Tenemos unas zonas muy contaminadas y otras que están muy poco contaminadas. Claro que ese balance, esa media hace que se ponga como de que no pasa nada, pues, de que estamos debajo de lo que establece la norma. ¿Por qué? Porque tenemos muchos casos, muchos valores con niveles muy reducidos y tenemos valores también muy grandes. Entonces, cuando yo saco una media, obviamente me quedo en un equilibrio que aparentemente me dice que no hay problema. Pero ya con la descripción que hice, ya yo puedo advertir que hay broncas con algunas zonas porque se está duplicando o se está rebasando por mucho los niveles permitidos por la Agencia de Protección Ambiental. Y aquí lo que decía el doctor Durbel ayer, fíjense qué interesante. O sea, la matemática puede hacer cosas de normalizar, puede aparentemente corregir un problema o una situación en la que no favorece para los análisis, pero nos puede dar, colegas, algunos juicios, algunas conclusiones que pueden escapar a la realidad. Y aquí lo que estamos observando es que, fíjense, se normalizó todo y aparentemente pareciera que no hay problema con la contaminación. Aparentemente. Entonces, qué bueno que lo estamos discutiendo en ese sentido porque podemos ver la parte matemática sola, que aparentemente corrige un problema y crea un escenario favorable para las pruebas estadísticas, pero está abandonando, colegas, está dejando de lado el problema real. Y el problema real es que hay zonas altamente contaminadas y zonas muy, muy contaminadas o prácticamente nada, en donde hay una situación ahí que en ese, digamos, en esa situación de revolver todo, crea un efecto como si no pasara nada con la media. Qué bueno que este problema se prestó a esta situación. Y para los cuates que hacen ciencias de datos o Big Data, ese es el problema, Sergio, ahorita que te veo ahí. Sergio, y parece que también está por ahí, Iván, ¿no? ¿Quién es el otro? Freddy, está Freddy. Que si nosotros no validamos la base de datos, si nosotros no analizamos el contexto sobre lo que estamos platicando, podemos meter toda la maquinaria de análisis estadísticos y encontrar situaciones que pueden ser ajenas en conclusión y en juicio al problema que está sucediendo de manera real. Abusados ahí, Sergio y Freddy, si me escucha ahí en el video. Está bien manejar datos, grandes dimensiones de datos, Big Data, todo lo que quieran. De hecho, nosotros somos muy buenos por eso, porque además de hacer Big Data y ciencia de datos, nos metemos a la parte analítica, matemática, disciplinaria, interdisciplinaria, analizar el fenómeno, ver qué está pasando, por qué esto, lo otro, para de esa manera no irnos nada más con la pura maquinaria. Muy bien, muy bien.
Avancemos. Oye, hola, Fidel. Adelante. Entonces, esta ambigüedad, ¿en dónde nos deja? Porque, pues, una cosa, lo que precisó la doctora maestra ahí, la descripción, y ahora lo que tú procesaste en la forma analítica, pues, como que una cosa contradice a la otra, ¿no? Exactamente. Pero por lo mismo, fíjate, Durbel, esta parte la hicimos, digamos, después de la caracterización. O sea, después, aquí con la caracterización que estamos platicando al principio, con esta caracterización donde hablamos del fenómeno, cómo está, ya desde aquí, este ejercicio debiera ya prestarse, digamos, a reportar hallazgos, desde aquí, ya. No tiene sentido llevar el problema a una transformación, a comparar, porque ya desde aquí tenemos la situación ya complicada, ya desde aquí. ¿Qué hicimos ahorita? Forzamos o creamos nada más un escenario mecánico para corregir la normalidad, y fíjense, nos fuimos a una prueba que aparentemente dice que no hay problemas, que todo está bien, que se cumple. Y precisamente lo que comenta ahorita Durbel, o sea, ¿de qué lado nos ponemos o cómo quedamos en esa ambigüedad? Bueno, es lo primero, colegas, lo primero es lo que decíamos ayer, el fenómeno, la génesis, qué está pasando con ese estudio, qué estamos buscando, qué estamos analizando. Ya desde aquí no tendría sentido normalizar, probar, porque ya encontramos una caracterización que nos está advirtiendo problemas, situaciones complicadas, oportunidades para hacer investigación a nivel de efecto clínico, efecto ambiental, ya desde ahí. Claro que el estudio mecánico nos ayuda mucho para esta parte mecánica de transformar, porque podemos corregir normalidad, pero fíjense cómo, yo insisto mucho en eso que ustedes ya manejan de manera, digamos, empírica. Cómo el problema, cómo la situación de prácticamente natural de la investigación nos va a dar ya la pauta para saber si avanzamos a una transformación, para saber qué transformación y si tiene sentido hacerla. ¿Se acuerdan que les decía eso? Que tenemos que buscar literatura, tenemos que buscar estudios para saber si es relevante hacer eso. Y aquí lo estamos demostrando. Tenemos ya una caracterización que nos da para avanzar ya propiamente en la solución del problema, y entonces no tendría caso ir forzando, ir tratando de corregir, porque vamos a encontrar cosas que son ambiguas. Y yo insisto, hay que leer mucho la literatura respecto a las transformaciones, porque también ayer Iván lo decía, que si todas se pueden transformar, todas se pueden hacer normales, matemáticamente podría ser posible, pero no, es el problema que nos va a decir. Es la investigación, es la realidad. Muy bien. Si encontráramos, por ejemplo, algún hallazgo a nivel de importancia, como en este caso, que es niveles de contaminantes altos, entonces ya hasta ahí nos quedamos y nos concentramos en esa situación. Y sobre esa vamos, sobre esa. Esto derivaría en un segundo estudio hacia las zonas que tienen ya valores altos. La literatura, o a ver si alguien ya lo hizo también en la misma demarcación, o una segunda fase de la investigación, del experimento, del proyecto, ir hacia allá. Y seguramente sí tendríamos valores normales como los estamos viendo aquí. Noten ustedes que alrededor de 4 o rumbo a valor de 5, vean ustedes que aquí ya se ve como una normal. ¿Por qué? Porque seguramente esta zona está bien, es homogénea, es bien compacta y no necesitamos hacer ninguna transformación, sino que de manera, digamos, natural al medirlo, encontraríamos esa normalidad deseada. Y obviamente en la otra que está entre 0 y 200, que si ustedes observan, valores muy pequeños, pero centrados en una zona entre 1 y 2. Entonces, ya desde aquí, fíjense, lo de la transformación, pues es una estrategia para normalizar, si fuera el caso, pero ya desde aquí, ya nosotros ya avanzaríamos en nuestro estudio, digamos, indagando respecto a la zona en particular que nos representa el interés. Aquí el interés estaría en esa zona alrededor de 4 y de 5, porque son los valores que se están rebasando ya los valores permitidos, y en la zona donde ya hay valores mayores que 7, casi de 8, o más de 8, ya sería ya una segunda fase. Pero les recomiendo eso, colegas, y qué bueno que lo comenta el doctor Durbel. La literatura, lean, no avancen en una transformación nada más por sí, nada para forzar. No es necesario.
Si ustedes ya desde aquí pueden reportar hallazgos, pueden fundamentar una investigación que alerte o que derive en un futuro proyecto más refinado, desde ahí denle ya no tienen que meterse en más detalles. Este tipo de estudios a veces se hace de manera piloto o de manera preliminar, colegas. No sé si en algunas áreas de ustedes se estila de hacer como experimentos pilotos, muestreos pilotos. Hay una chica que está haciendo aquí cosas de contaminación ambiental. Le di un curso de doctorado el semestre pasado y vimos algo de esta parte en geoestadística. Y entonces yo le decía eso, que antes de irse a campo, primero que haga como un estudio preliminar, unas cuantas muestras, o si en la literatura ya dice más o menos por dónde están las cosas, para que no se aviente con todo el dinero, con todo el tiempo o el poco recurso a hacer una revoltura de todo, sino que ya voy ubicando en dónde. Luego me platicó que ya había encontrado las zonas de interés. Ya dice, no, es esta zona, esta y esta donde vamos a trabajar, porque ahí es donde ya se advierten ciertas cantidades de contaminantes. Y eso es padre porque ya el estudio pasó por esta etapa y se está yendo hacia la zona de interés, hacia el objetivo, que es ya trabajar sobre las zonas, sobre las demarcaciones en donde la contaminación, en donde el peligro, en donde las cuestiones ambientales o de salud pública ya son una importancia grande. Muy bien. ¿Alguien más que quiera comentar, colegas? Si no, vamos a avanzar. Si no, avanzamos. Muy bien, qué interesante este problema y se prestó para discutir un poco respecto a la ambigüedad que comentaba el doctor Duro. Yo creo, fíjense, colegas, yo soy matemático, a mí me encanta hacer todo esto de la matemática, pero de un tiempo para acá, gracias a todos ustedes o la gente de las áreas de ustedes, he aprendido mucho como en este tipo de cosas. Por ejemplo, de que no todo es nada más transformar, calcular y aplicar teoremas. No, primero hay que ver la parte del fenómeno, entenderla, estudiarla, y en ese sentido, entonces prever o prevenir algunas situaciones que puedan pasar. Y aquí a los colegas que hacen ciencia de datos y Big Data, abusados colegas ahí. Si ustedes están trabajando con un problema que tiene que ver con muchos datos, por ejemplo, tengo un muchacho ahorita en un centro de investigación que compartimos la asesoría con otro colega que está buscando datos para cuestiones de cáncer y todo eso. Digo, espérate, antes que nada, porque él quiere jalar la base de datos digamos, que haya de cáncer en el país y que le va a meter machine learning y que le va a meter redes neuronales y todo lo que hay de nuevo. Digo, espérate, tranquilo. Primero échate un clavado a los artículos de investigación que tienen que ver con cáncer. Y lee, para que entiendas de qué se trata tu problema. No voy a hacer que termines en ambigüedades o que termines concluyendo cosas que de manera natural o de manera disciplinar no tengan sentido. Y sí, ya se puso a leer, porque es lo primero, pues. Ok, bueno. Vamos a ver otro problema, vamos a ver otro ejercicio. Déjenme buscar aquí otro, tenía marcado otro, ese es el 8. Tengo marcado aquí el 10. Vamos a ver el 10. Vamos a ver si encontramos uno del 10. ¿Es del 10? Ah, miren, este está interesante. 10. Este ejercicio, ok. Respiramos así como cuando hacemos yoga, abrimos los brazos, respiramos y ya nos secretamos palabras ahí de armonía, paz, todo para darnos un nuevo impulso y ya. Vamos de nuevo con otro ejercicio. Ahora fíjense, vean en ese ejercicio 10, colegas. Nos quitamos el casco, el chaleco y nos bajamos del jeep y nos quitamos las botas de trabajo de campo y ahora vamos a un hospital. Vean ustedes ahí, tenemos una situación que tiene que ver con... Este ejercicio se me hizo interesante y me recuerda a un vecino que se dedica a curar cosas es como un microcirujista de retinas, el ojo y todo eso. Es muy bueno mi vecino. Y mi vecino me hablaba mucho de estas situaciones a nivel de cuando uno va perdiendo, digamos, potencia, digamos, en la vista, y cómo a la larga en la edad
se van disminuyendo, digamos, algunas características de la parte de la vista, pues. Entonces, en un cumpleaños ahí donde nos echamos unos tragos, estábamos platicando, y él me platicó un poco de eso, y tan además no me acordé de este problema. Fíjense, chequen el problema. Dice, los siguientes datos se refieren a los niveles de presión intraocular en milímetros de mercurio, registrados en una muestra de 21 individuos de edad avanzada. Vean, colegas, tenemos 21 individuos, tenemos 21 adultos mayores, en los cuales parte de alguna investigación, parte de algún proyecto que tiene que ver con calidad de vida, con ¿cómo se llama ahora? Ahora está de moda la parte de gerontología, o tratar, digamos, de las mejores condiciones para los adultos mayores, entre ellos obviamente la vista y la parte motriz y todo eso, pues. Entonces, vean, aquí tenemos 21 adultos mayores, en donde se les mide, colegas, la presión intraocular. Dice mi vecino que la bola del ojo que nosotros tenemos para ver, está como en una zona, como metida pues en una cavidad, y que hay un juego ahí de músculos y de algunos líquidos y de algunos tipos de membranas y, ¿cómo le llama?, de mucosas, no sé, que generan, digamos, un mecanismo para que nuestra vista sea lo más óptima posible. Entonces me decía mi vecino que a medida que la gente va avanzando en edad, se van perdiendo obviamente músculos, obviamente algunas características de la flexibilidad, y entonces empieza a haber también una situación de problemas con eso. Y una medida importante que él considera, y bueno, la literatura de su área, es la presión intraocular, colegas. Miren el problema. Ya estamos ahí, ya, acuérdense, ya estamos ahí. Ya nos pusimos la bata, ya estamos ya en un lugar quietecitos, ya no andamos en campo, y estamos viendo cómo se le está tomando esa presión. De hecho, eso le preguntaba, ¿cómo le miden la presión intraocular? Entonces, igual ahí hay unos aparatillos como que hacen como una especie de vacío o una especie de, digamos, de diferencia de presión para ver cómo anda, digamos, la cavidad intraocular. Muy bien, entonces, vamos a ver eso, tenemos eso, pero lo que quiero que observen es el inciso A, colegas. Vean el inciso A. El inciso A nos habla de, dice, es posible concluir por estos datos que la media de la población de los cuales se está hablando es mayor a 14. Fíjense, esa es la pregunta. Hay una medida más o menos óptima, o una medida que marca referente, que es los 14 milímetros de mercurio. Me imagino que a nivel clínico o a nivel fisiológico o a nivel, no sé, muscular, no sé, es digamos el límite en el cual ya uno puede preocuparse por algún problema en la vista, pues en esta parte de la presión intraocular. Entonces, tenemos valor de referencia 14. Y fíjense, la pregunta es, no nos importa tanto el si es mayor o menor, sino el valor al cual está haciendo referencia. Aquí está haciendo referencia a este valor de 14 milímetros de mercurio. 14 milímetros de mercurio. Entonces, yo tengo estas lecturas, 14.5, 12.9, todas ahí. Entonces, vamos a analizarlos, colegas. Vamos a ver qué trae esta información. PM10, voy a buscarlo en la carpeta, PM10. PM10, aquí está, le voy a abrir. PM10, lo abro y veo los datos. Ahí está. Ahí están mis datos. Son poquitos, son 21. ¿21? Sí, son 21. Acá lo tengo. Puedo usar aquí esta vista. Me voy a acomodar esta otra máquina para que yo aquí tenga al mismo tiempo. Exacto, aquí lo tengo. Muy bien, entonces tenemos 21 individuos de edad avanzada, 21 adultos, y esas son sus mediciones en cuanto a la cavidad, en cuanto a la presión intraocular. Ok. Acuérdense, 14, la medida es 14, colegas, es la referencia. Seguramente a nivel clínico o a nivel fisiológico o a nivel oftalmológico, es el valor que marca que a partir de 14 ya puede ser un problema que hay que atender, y si es menos de 14 posiblemente todavía tenemos muy buena
digamos, muy buena capacidad en esa parte de la vista, en ese, digamos, en ese mecanismo de lo que es el globo ocular. Bueno, analizar. Vamos a ver, colegas, ¿cómo anda eso? Vamos a explorar. Son poquitos datitos, pero tenemos igual métodos para poder analizar. Le digo estadísticos, valores atípicos, percentiles, y en gráficos le digo histogramas y le digo gráficas con prueba de normalidad. Perfecto. Eso ya lo sabemos, eso ya ni lo van a pensar, nada más. Van a ver datos, unos par de clics y ya rápido. Listo, ahí están. Ahora sí, otra vez reviso, son 21, están bien capturados, perfecto, no hay problema, y empiezo a observar la normalidad. La normalidad como siempre. Vean la media de 15, y vean la mediana, 14.9. La media es de 15.6 y la mediana 14.9. Eso ya me da una primera pista de que los datos pueden ser buenos para trabajarlos con estos métodos basados en la normal. Ok, vamos a seguir. Igual un intervalo de confianza que me dice entre cuánto y cuánto está la información. Y ya desde aquí puedo observar, colegas, ya ven algo aquí. Fíjense, ya con más ojo de analista de datos, vean ustedes, ya aquí empiezo a observar. Y yo digo, a ver, así me pongo a reflexionar. Si el valor de referencia es 14 y estoy encontrando un intervalo de confianza que empieza en 14 y termina en 17, significa que esa población está rebasando el valor que aparece como referencia. Porque el intervalo de confianza con el 95% me está dando un rango que precisamente tiene como inicio el valor de referencia y va para adelante. Ya desde ahí, ya uno dice, aquí voy a encontrar que la media de estos adultos mayores está arriba del valor de referencia, que es 14. O sea, hay broncas, hay que ver alguna terapia, hay que ver algún mecanismo, algún fármaco, creo que hasta estas terapias de masajes o de algún tipo de digamos, de movimiento o de tratamiento que ayude a mejorar digamos, esta capacidad en la presión intraocular. Aunque me decía mi vecino que cuando uno va perdiendo, digamos, la vista, lo que se hace es nada más detener la degradación, no es reversible, pues. Yo no puedo decir, voy a regresar a cuando yo leía cuando tenía 20 años o cuando tenía 30 años. O sea, no, lo único que puedo hacer es detener o desacelerar la velocidad con la que yo vengo perdiendo la vista, con lo que yo voy perdiendo características ya de una buena visibilidad, una buena visión, una buena vista. Entonces, es lo que me dice el vecino. Dice, no se regresa a la vista que uno tenía cuando era joven, uno tenía menos años. Lo que uno hace es detener la degradación, detener esa, digamos, esa velocidad con la que los ojos empiezan a perder ya capacidad de ver. Entonces, fíjense, bueno, ya son las terapias, las cirugías y todo eso. Entonces aquí ya yo puedo observar, miren, colegas, desde aquí ya puedo observar que va a haber broncas aquí va a haber broncas. Aquí va a haber broncas. Vean el máximo y el mínimo, colegas, miren, el máximo y el mínimo. Miren, hay un adulto mayor que tiene un valor de 10, muy menor de 14, y hay uno también que tiene hasta 24. Ahí hay que analizar esos casos. Híjole, ¿cómo no tenemos aquí un oftalmólogo que nos dé una cátedra de eso? Pero bueno, a lo mejor aquí alguno de los colegas tiene idea. O ya ha vivido el problema, ¿no? Y ya sabe de qué se trata. Ok. Fíjense, en los valores más grandes tenemos de 20, 19, 18. Y en menores tenemos estos valores. No sé si a lo mejor la presión más alta sean lo favorable y las presión más bajas sean las que indiquen algún problema ya de salud. ¿Cómo sería, me pregunto? Si una presión arriba de 14 ayuda, o es favorable, o una presión menor a 14. Bueno, a ver si puedo encontrar a mi vecino ahorita y le pregunto en el receso. Bueno, entonces ven ustedes aquí, vamos con la normalidad, colegas, la normalidad. ¿Qué observamos con la normalidad?
Son 21 observaciones, 21 datos. Voy a escribir aquí. Y una vez voy a escribir aquí. A ver, la normalidad se prueba con una prueba, fíjense, son 21, son poquitos, ya es menos de 30, menos de 25, con una prueba Shapiro-Wiley, con una prueba